llamo Bernardo Mora, soy ingeniero agrónomo y voy a leerles algo que escribí hace 50 años, en 1974, cuando administraba una finca algodonera y una zona tabacalera en la zona de Codazzi, de la empresa Tabaco Rubios de Colombia, Sociedad Anónima. Había tardes de 40 grados a la sombra. El sudor y la humedad del ambiente pegaban la camisa a la piel. Nada de brisa. La tormenta se formaba en la sierra de Perijá y bajaba de la montaña al plan donde la esperábamos y descargaba sus aguas para darle vida a los algodonales sedientos. En las oficinas los ventiladores repartían el calor y ahuyentaban los zancudos. En la noche, las lámparas eran un imán para miles de chapolas de rosado colombiano, la plaga del año. De vez en cuando un disparo sacudía la noche, un borracho, un celador, un drama, en fin, al otro día se sabría. En el techo de la casa, el chillido de agonía de una rata o un murciélago atrapado por la boa que conseguí ante la inutilidad de las trampas. Al amanecer nos despertaba el ruido de los tractores y las avionetas fumigando los cultivos en vuelo rasante. Llegaban del Tolima, del Quindío, Caldas, Risaralda y del Valle del Cauca a recolectar algodón. Cuando se terminaba la cosecha del interior, viajaban a la costa, al Magdalena, al Cesar, a la Guajira. Llegaban en tren hasta Bosconia, una pequeña estación, o a Algarrobo y Fundación. Cuando eso había tren desde el Huila a Santa Marta. Los esperaban los contratistas o capataces y preferían a los viejos conocidos. Eran miles a trabajar en algodón. No se imaginan lo que es eso. Caminar entre los surcos recogiendo la mota en camiseta de manga larga, el calor y los zancudos, con sombrero y la cara cubierta dejando ver solo los ojos. Las recolecciones en verano sin nubes y el sol. El sol, ese es otro cuento. Por la tarde haciendo fila para la pesa de lo recolectado, a bañarse, a comer, fumar y a contar historias. Y era bueno sentarse con ellos a oírlas. Y eran historias simpáticas. No hablaban de la violencia que conocían. ¿Para qué? Salíamos temprano para Becerril, barro en invierno y polvo en verano. Y en Land Rover para completar, excelente pero caliente. 1 hora de camino. Si Codazzi es caliente, Becerril es un infierno. Salíamos del pueblo por una trocha que se dirigía hacia la sierra de Perijá, hacia las fincas donde estaban los cultivos de tabaco. La fertilidad de las tierras, las aguas del río Maracas, el esfuerzo humano y la experiencia de los agrónomos se conjugaban para llegar a los resultados esperados. Si el algodón se cultivaba aprovechando el invierno del segundo semestre, el tabaco se sembraba en el verano del primer semestre. Riego permanente, cuidando el agua, disputándola con los arroceros. La finca Socomba tenía una casa espléndida, amplia, de techos altos, corredores cubiertos de angeo y un estanque en piedra con agua corriente permanente del canal principal. Atrás el río Maracas, vida de la zona, en esa época aún caudaloso y con peces. Y había tranquilidad. Podíamos de noche caminar con tragos los 6 kilómetros del pueblo de la finca. Después la guerra acabó con todo.